Hola muchachos, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver el video 2 del tema 6 que tiene que ver con la época colonial, y este video está dedicado a la situación social de la Nueva España y básicamente a un tema en particular que es la división social por castas en la Nueva España, en la colonia. Bueno, como les expliqué en los videos anteriores, se estableció un sistema de gobierno donde el rey era el más importante, era el poder más importante en los territorios americanos, en España, y su complemento era el virrey. El virrey era un delegado del rey que ejercía las funciones del rey en cada uno de estos territorios. Bueno, también hablamos en relación a la situación económica, cuáles eran las ramas principales de la economía, cómo estaba organizada la tierra y el papel tan importante que tuvo la iglesia en la conquista espiritual. Bueno, hoy vamos a platicar sobre un tema que engloba los anteriores y se van a dar cuenta de por qué conforme vaya avanzando el tema del día de hoy. Y es que la forma en cómo se organizaba la sociedad era por la pureza de la sangre. Se estableció una forma de organización social que se llamó las castas, que estaban escritas en códigos y en tablas, donde se decía quién era quién y a qué se podía dedicar. A estas tablas se les llama retablos. Se mandaron a hacer varios de estos retablos para que el rey de España conociera cómo eran sus súbditos en el continente americano. Y entonces el criterio principal para saber cuánto valías o qué tan importante eras en la sociedad novohispana era la pureza de tu sangre. Y bueno, ¿quiénes eran los grupos sociales que aportaron a esta situación que se llamó mestizaje? Pues fueron estos. En primer lugar, pues los indígenas, que eran los originarios de aquí del territorio americano. La imagen que ustedes ven es la de los retablos. Así es como se pintaba. Ahorita vamos a ver algunos de ellos para que se entretengan y agarren cura un poco. Los indígenas es el principal grupo que existía aquí, era el más numeroso, aunque sufrió de muchas muertes porque los españoles, cuando se establecieron aquí en el continente, traían enfermedades que no se conocían aquí y para los cuales no había anticuerpos. Este tema siempre es muy difícil de explicar, pero creo que ahora con la pandemia es muy fácil de entender. Ellos traían un bichito, diferentes virus. La población en América había estado aislada de Europa por 12.000 años, entonces, pues a pesar de que éramos la misma especie, no tenían los anticuerpos para combatir estos virus, y pues la mezcla hizo que millones de personas fallecieran en América de enfermedades que los españoles y que los europeos en general ya tenían anticuerpos. Entonces eso fue un grave problema. Y bueno, no existía esa cuestión de las pandemias. Existían las pandemias como tales, las epidemias, pero no existían las medidas de sana distancia. Estas cosas que las estamos ahorita bien acostumbrados ya, ¿no? Entonces el principal grupo, digamos, que aportó a esta mezcla, a este mestizaje, fueron los indígenas. El segundo grupo fueron los europeos. Pues viajó muy poca población europea. Se calcula que en el mejor momento el 15% de la población era europea o de origen europeo, y que el 5% eran peninsulares, que vamos a hablar de ellos, gente directamente de la península española. Y los otros dos grupos que aportaron, que a veces se nos olvidan, son los asiáticos. Recuerden que México y América estaban a la mitad del camino que quería realizar Colón para llegar a Asia. Entonces, cuando se establecieron en México, en la Nueva España, se agarraron barquitos y siguieron el camino y llegaron hasta Asia. Y había una ruta comercial muy importante que se llamaba la Nao, o el Galeón de Manila, que era un barco que salía de Acapulco, de las playas del puerto de Acapulco, y viajaba hasta las Filipinas y traía comercio de Japón, de China, de la India hacia México, y de México a Cuba, y de Cuba a España. Esa era su ruta comercial. Entonces había una permanente mezcla con los asiáticos, y de hecho hay varias historias sobre eso. Una de ellas es la de la China poblana. La China poblana, no sé si ustedes lo sepan, ¿no? Pero el vestido típico del mexicano, de la mexicana, a nivel internacional, es un traje blanco, donde en la falda están los tres colores nacionales y el águila en medio, la bandera. Bueno, la historia es que una persona que venía de China como esclava, la traían en este galeón de Manila,
la bajaron en Acapulco y tenían que cruzar todo el territorio hasta llegar al puerto de Veracruz, y en Veracruz se iban para Cuba y de ahí para España. Y había comercio de Talavera, que era la porcelana. La porcelana se traía de Medio Oriente y aquí en México se pirateaba y se hacía una versión pirata que era la porcelana, y esa se la vendían a los españoles como si fuera traída de China. Entonces un lugar donde era importante paso de las caravanas era la ciudad de Puebla. Puebla tenía una importancia comercial muy grande en aquella época porque era el punto en el que pasaban entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz, y todas las caravanas llegaban ahí. Entonces la historia dice que un comerciante muy importante de Puebla se enamoró de una muchacha china, la compró para que fuera su sirvienta, se enamoró de ella, se casó con ella y resultó ser una princesa de alguna dinastía de Asia, muy inteligente, muy bella, y que para agradecerle al pueblo de la Nueva España, que todavía no existía México, este detalle que la adoptaron, ella elaboró el vestido de China poblana, de China y de Puebla, ¿no? Que era con el que salía a las fiestas. Es una leyenda que no es histórica, como tal es una leyenda, es un mito, porque obviamente México no existía en aquella época, entonces para que tuviera los tres colores y el escudo nacional, pues era algo así como de la película de Volver al Futuro. Pero bueno, son las historias que se cuentan, ¿no? Y el otro componente son los africanos, pues como les platiqué en el video anterior, había un comercio de esclavos muy grande y entonces traían a esclavos africanos que llegaban primero a el norte de Venezuela o estaban en el Caribe, y del Caribe los traían a Yucatán y a Veracruz para comerciar con ellos, pero nunca fue una cantidad muy grande de esclavos negros, muchos morían, no se adaptaron a las condiciones geográficas y climatológicas de nuestro país, y sigue habiendo grupos de población afromexicana en algunos lugares como en Tabasco, en Campeche, Oaxaca y en Guerrero. Y de hecho, el próximo semestre vamos a hablar de uno o dos personajes afromexicanos que son muy importantes en la historia del país. Entonces estos eran los principales grupos que aportaban al mestizaje. Y bueno, los que dominaban la sociedad novohispana eran los peninsulares. Se llaman peninsulares porque son españoles nacidos en España, en la península hispánica, o sea, en el territorio de España. Eran la gran minoría de la población, pero ellos eran los que tenían los cargos más altos, los virreyes, los gobernadores, los miembros de las audiencias, ¿sí? Y ellos eran los que gobernaban, ¿sí? Después había otro grupo que eran los criollos. Los criollos son españoles, nacidos de padres españoles, ambos españoles, pero que les tocó nacer en el continente americano. Siempre ha habido un prejuicio en relación al continente americano, no es algo nuevo, y específicamente de América Latina. Los españoles pensaban que por alguna situación todo lo que crecía en América estaba mocho, entre comillas mocho. ¿Qué es mocho? Pues partido a la mitad, incompleto. Porque los españoles decían, bueno, en el antiguo continente tenemos leones, unas bestias enormes, ¿sí? Salvajes, fuertes. Y en América no hay nada igual, lo más parecido a un león es un puma, y un puma es como un cachorro de león. Entonces decían, los pumas del monte, o los leones del monte son los pumas, son más pequeños. En América no existen los caballos, se trajeron del antiguo continente, pero existían las llamas. Y ustedes pueden ir a visitar la llama que está en el bosque de la ciudad y se van a dar cuenta que pues, no son animales muy fuertes que puedan cargar muchas cosas, y sería como imposible que alguien se subiera a montar una llama y pues pudiera hacer la guerra, ¿no? Como sucedía en Europa. Entonces ellos decían que lo que nacía en el continente americano nacía incompleto. Entonces consideraban que un español nacido en América ya estaba maldito, o sea, no podía ser un verdadero español, entonces era una casta que estaba por abajo. Y entonces mucha gente de los españoles que vivían aquí hacían el esfuerzo por
mantener a sus esposas en España y tener a sus hijos en España antes de emigrar para acá, o de enviar a la esposa embarazada a España para que pariera allá, para que su hijo no cayera en esta categoría y bajara en su nivel social. Después estaban los mestizos, y aquí empezamos con estos recuadros que les decía, estos retablos se llaman, eran la mezcla de un español con un indígena. Si un español se casaba o tenía hijos con un indígena, el producto de esa unión se le llamaba mestizo, es decir, ya no era puro de sangre, ni era puro indígena, ni era puro español. Los mestizos fue el grupo que más creció en México, ¿sí? Y tenía una posición social intermedia, porque no eran ni los más pobres, pero tampoco podían acceder a los cargos públicos que les garantizaban tener una mejor vida. Y es interesante porque estos retablos, que vamos a verlos muy rápido hoy, se mandaban a hacer para que el rey de España conociera a sus súbditos. Entonces tienen algunas características que aquí les voy a describir. La primera es que ponen a la pareja, ahí ponen al papá español blanco y a la mamá indígena, guapetona indígena, y al niño, ¿no? Que nace de esa unión. Entonces normalmente ponen a la pareja, ponen las características de su casa. Como ustedes pueden ver, es una casa hecha de ladrillo, que tiene una barrita allá, parece ser que hay agua, arbolitos, es dueño de un caballo o un burro que está ahí, o sea, tiene una posición social media, ¿sí? Y si ustedes ven, la composición es armónica. Y los mestizos, como muestran ahí, que es la tercera característica de estos retablos, es mostrar qué actividad económica podían hacer. Las leyes de castas establecían que de acuerdo a tu característica, a tu casta, podías desarrollar ciertas actividades económicas y no otras. Estaban prohibidas. Entonces los mestizos era esta casta también que a la larga fue mayoritaria en nuestro país. Y los mestizos pues tenían una cierta identidad porque pues eran los que se consideraban la mezcla de los españoles y de los indígenas. Y el ser mestizo no estaba determinado necesariamente solo por la mezcla de la sangre, sino porque tu papá te reconociera como hijo, ¿sí? Es decir, para que tuviera la categoría de mestizo, el papá tenía que reconocerlo como hijo legítimo. ¿Qué es lo que pasaba? Muchas veces, para no reconocerlos o para no dividir la riqueza, que ese era el problema, ustedes saben, si tú tienes hijos reconocidos, cuando mueres se tiene que dar una herencia. Entonces, muchas veces los papás que eran españoles no querían compartir la herencia. Ellos tenían alguna otra esposa en España o tenían otra esposa aquí, y pues la mujer indígena con la que tenían relaciones pues era como la otra, o la amante, o abusaban de ellas. Entonces no querían tener así como una carga, así que si no eran reconocidos, pues no caían en esta categoría. Y de ahí sale una anécdota muy chistosa, ¿no? La próxima vez que les digan compadres, pues piénsenlo dos veces, porque lo que hacían para solucionar esta situación es que si tú como español embarazabas a una muchacha indígena, tenías dos opciones: casarte con ella o reconocer a sus hijos. Reconocer a sus hijos era llevarlos a tu casa, aunque no estuvieras con la muchacha. Pero había una tercera opción. La tercera opción era conseguirle un esposo. Entonces lo que hacían los españoles es que le pagaban dinero, o le daban tierras, o le daban algún tipo de riqueza a otro indígena para que se casara con su amante. A veces ellos seguían manteniendo la relación con la amante, y el compadre pues nada más se hacía de la vista gorda, ¿sí? De hecho, de ahí viene el rollo de los compadres, ¿sí? Porque pues compartían la paternidad de los hijos. Formalmente eran hijos del indígena, pero sanguíneamente eran hijos del español. Y en algunas ocasiones ese acuerdo implicaba que la mujer podía seguir manteniendo relaciones con el español, y era una forma de no reconocer a los hijos, ¿no? Entonces, la próxima vez que les digan compadre, ya saben por qué es, ¿no? Y había muchas otras castas. Ahorita voy a hacer rápidamente esto, es nada más para que se entretengan. Si ya no quieren ver el resto del video, pueden cortar hasta aquí, pero está interesante. Ahí vienen las mezclas de algunos de los grupos étnicos de aquella época. Por ejemplo, los mulatos era como se le decía a los negros. Si un mulato y un español se juntaban, su hijo se llamaba morisco.
Y ahí están todas las características del retablo, ¿no? Ahí está el negrito con la española y tiene a su niño que es más o menos morenito o a la niña que es negrita, ¿no? Y que ellos se dedicaban básicamente a las labores del campo. Como ustedes pueden ver ahí, la casa no está tan fea, ¿no? Porque viene de una española. Entonces les llamaba moriscos. La mezcla de un español con una morisca producía un albino. Eso, en términos, digamos, científicos, no es cierto. Hoy sabemos que un niño albino, un niño que no tiene pigmentación en la piel, que es totalmente blanco, tal vez ustedes conozcan a alguna persona albina, es una cuestión genética y es un gen recesivo que ciertas generaciones va apareciendo. Pero ellos decían que si un español y una morisca se juntaban, es decir, una hija de un español con un negro, podía salir un blanquito. Entonces le ponían el albino, ¿sí? Y ya lo pueden ver ahí, ya se dedicaban a la caza y otras actividades más propias del campo. Pero si se casaba un español y una albina, es una muchacha blanca, así, totalmente blanca, sin ningún tipo de pigmentación, ¿no? No sé si ustedes hayan visto que en internet han salido videos de personas afrodescendientes que son albinas, o sea, negros blancos, ¿no? Negros totalmente blancos. Bueno, pues ustedes imagínense, ¿no? El español se enamoraba de una muchacha con todas las características físicas de una negra, pero blanca, ¿no? De ojos claros. Y bueno, se casaba con ella y el resultante era un salta para atrás, un negro salta para atrás. ¿Por qué se llama salta para atrás? Porque en el árbol genealógico de esa muchacha albina había un negro. Entonces salía un negrito de la unión de ellos dos, le decían, ah, es que saltó para atrás. O sea, se empeoró la raza, ¿no? En términos así, pues racistas, ¿no? Mala onda. Entonces, la mezcla de un español y un albino era un salta para atrás, un negro salta para atrás. Y eso ya de entrada es chistoso el nombre, ¿no? Si un negro y un indígena se casaban, se producía un lobo. Se llamaba el lobo a niño porque se decía que tenía lo peor de los dos mundos, ¿no? Que era salvaje y bruto como un negro. Estoy hablando en términos que yo no comparto, ¿no? O sea, estoy hablando en términos de lo que se pensaba en aquella época. Obviamente yo no comparto nada de estas ideas, ¿no? Entonces decía, no, pues se mezclaba con un negro así, bruto, salvaje, fuerte y ladino como un indígena, ¿sí? Una persona ladina es una persona que es dos caras, que te muestra la cara buena, pero atrás está a punto de darte una puñalada, ¿no? Entonces, un lobo es una persona que está al acecho de los demás, está esperando su debilidad. Y como ustedes pueden ver, pues se dedicaban a labores como el molino o transportar cosas. La mezcla de un lobo y de un indígena producía un zambaiga, porque tenía características físicas de un indígena, pero tenía una mezcla de sangre negra, y la música que escuchaban los negros se llamaba la samba. No la samba que conocemos hoy de Brasil, sino que ese era el nombre que se le daba a la música de África. Entonces es un zambaiga porque ocultaba que tenía sangre negra. Un zambaigo y un indígena producían un albarazado, se lo están viendo ahí, y una albarazada y un indígena a un chamizo. Un chamizo era de las categorías ya más bajas de la sociedad. Si ustedes saben un poquito, los chamizos son estas hierbas que salen en el camino y que es la mala hierba, es el chamizo, ¿no? Es lo que no sirve. Y así podemos ir viendo cada una de las mezclas de las castas, y cada vez tienen nombres más raros, como que es el cambujo, que es la mezcla de un chamizo y un indígena. Y si se dan cuenta ahí, ya el señor es muy violento y está ahí apuñalando a la esposa, y el negrito está diciendo, no la mates, papá, no la mates, ¿no? Que era la forma en cómo ellos imaginaban que la mezcla racial influía en el carácter de las personas. Entonces, un cambujo era la mezcla de un chamizo y de un indígena, y obviamente eran violentos y agresivos, ¿no? Era lo que ellos pensaban. Un albarrado indígena producía un chanchiboreta, un indígena y un cambujo producía un lobo salta para atrás. O sea, ya había sido indígena y negro, negro y indígena, indígena y negro, negro y negro, y de repente sale un lobo salta para atrás, otra vez una persona malvada, ¿no? Y así, lobo salta para atrás y indígena produce un tente en el aire. O sea,
ni va para atrás, ni va para enfrente, se queda en el aire. Y así, en realidad, esas castas era la forma en cómo se organizaba toda la sociedad. Vamos a dejarlo hasta aquí, chicos. Hasta aquí es el contenido del examen. Quiero comentarles que hay un desfase en relación a las actividades que estamos realizando y los contenidos del examen. Estamos dialogando los profesores para ver cómo lo solucionamos, pero el examen viene de las 35 preguntas que les puse en la guía de Google Forms. De ahí viene el examen. Chequen esas preguntas, vienen contestadas. De esas 35 preguntas se van a escoger 20 para el examen. Y ustedes tomen en cuenta que pues tenemos que tomar el tema de las áreas culturales, los pueblos indígenas, la conquista y esta primera parte de la época colonial hasta la situación económica. Entonces, estudien. Cualquier cosa estamos en el Classroom, cualquier cosa, mándenme un mensaje y otra vez les recomiendo mucho, mucho, mucho que contesten la guía para que puedan sacar una buena calificación en el examen y puedan acreditar ya la materia. Ya no se preocupen para el tercer parcial, ya no estén estresados más que los que vayan muy mal. Y lo dejamos hasta aquí, chicos. Nos vemos en el próximo video. Los que están viendo los videos y los que están tomando la clase, nos vemos en la próxima clase. ¿Ok?